Hola chicos, buen día. Me presento, soy Michelle García Casillas, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y en esta ocasión les voy a presentar un video educativo en el cual vamos a ver los principios básicos de educación y didáctica y vamos a ver el tema de conceptos educativos. Bueno, ¿de qué va a consistir este video? Vamos a hablar de los tipos de educación formal, informal y no formal, las ventajas y desventajas que ofrecen los tipos de educación para la prevención y atención de un caso específico, la diabetes mellitus en nuestro país. Y voy a explicar de manera personal, a través de mi experiencia de vida, cómo es que estos tipos de educación han aportado en mi formación y aprendizaje. Bueno, iniciamos con la educación formal. Según Rogers, este tipo de educación es la acción institucionalizada con base en un currículum establecido. Es la educación en la cual el aprendiz cede su autonomía, se inscribe en un programa y acepta la disciplina externamente impuesta de este. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a las escuelas. En sí, una escuela es la que imparte la educación formal, ya que se establecen un currículum o una estructura ya más definida. ¿Cuáles son las características de este tipo de educación? Bueno, como lo acabo de mencionar, que tiene una estructura y organización. Se imparten instituciones educativas que tienen estructura y organizaciones que estén ya definidas. Hay algunas excepciones, como es mi caso, que yo estudio en una universidad a distancia y abierta, en el cual no estamos estudiando en una institución fija, lo hacemos desde nuestros hogares, pero también entra en este tipo de educación, ya que tiene un currículum establecido, donde se pueden definir objetivos, contenidos y métodos de enseñanza. También contamos con profesores que están capacitados, que pasaron por este mismo tipo de educación formal y ahora sí que están especializados en su área de conocimiento. Además de que estamos siendo evaluados continuamente a través de tareas, proyectos, exámenes y sobre todo estamos certificados de manera formal. Es decir, chicos, papelito habla, el certificado de estudios o la tesis o el título, todo eso son certificaciones. Pasamos a la educación no formal. Según Rogers, es una modalidad educativa breve, específica, de tiempo parcial y ciclos cortos, individualizada, práctica, centrada en productos concretos de aprendizaje. Es la educación en la cual el aprendiz se inscribe en un programa de aprendizaje persistente, pero moldado a sus circunstancias. Es considerado como un subsistema paralelo a la educación formal, en el cual tiene sus propios ámbitos y técnicas de trabajo. Es como cuando nos inscribimos a algún taller o algún curso. Estos son tipos de educación que complementan, por así decir, este tipo de educación formal. Ahora, tipos de educación no formal. Pueden ser los talleres, las conferencias, los simposios, los cursos de capacitación, los clubes deportivos o artísticos entran en este tipo de educación. Ahora tenemos la educación informal, que para Castro Rosales y Balzaretti es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, promovido en la cotidianidad, proveniente de entidades, personas, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros comportamientos no estructurados. Es decir, cuando nosotros convivimos con alguien y esta persona nos da conocimiento y aprendemos de ella y ellos aprenden de nosotros, estamos en un tipo de educación informal. ¿Cuáles son las características de este tipo de educación? No sigue reglamentos, no tiene ni horarios ni objetivos. Los conocimientos se van adquiriendo por los acontecimientos que se van viviendo en las relaciones del día al día. Se pueden dar en diferentes ámbitos de interacción social, como en la familia, la iglesia, con los amigos, el trabajo, los juegos, la escuela. No, hombre, en muchos lados, mientras nosotros estemos conviviendo y estemos aprendiendo, estamos en este tipo de educación no informal, ¿va? Ahora, pasemos a un caso en específico. Considerando que en México la encuesta nacional de salud y nutrición
en Salud en 2021 señala que 12.400.000 personas padecen de diabetes, una enfermedad crónica que puede ocasionar daños irreversibles en la vista, el riñón o la piel. A partir de este caso, lo que vamos a hacer es analizar, dependiendo de los tipos de educación que vimos anteriormente, las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Bueno, cuando hablamos de la educación formal, las ventajas es que existen más profesionales de la salud que están enfocados en el tratamiento y la atención de este problema que es la diabetes mellitus. La información está más actualizada y es más confiable porque está adquirida de, ahora sí que instituciones gubernamentales o de investigaciones que se han realizado en universidades o en instituciones. Y la educación formal se establecen programas para la salud que ayudan ahora sí que al tratamiento o prevención de este tipo de enfermedad. Las desventajas, limitaciones en la accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces este tipo de educación, pues necesitas pagar por ella, la mayoría de las veces, por lo cual hay muchas personas que no pueden darse el lujo de pagar esta educación o simplemente no tienen la accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que tú eres una persona que vive en una zona rural, pues no tienes la oportunidad, como otras personas, de acceder a esta información, a esta educación. Y muchas veces se enfoca en la enfermedad y no en la prevención. Ahora pasamos a la educación no formal. Las ventajas es que es más accesible que la educación formal, puede ser más flexible que la educación formal también, puede ser proporcionada por voluntarios, lo que disminuye los costos y aumenta la efectividad, e involucra a la comunidad en la prevención y atención de la diabetes mellitus. Las desventajas es que la información puede variar y no ser actualizada y muchas veces no puede ser confiable. También pasa que pues no está reconocido oficialmente, es decir, que si tú quieres obtener un certificado respecto a este tipo de información o de tema, pues no lo vas a obtener. Y tiene limitaciones en la manera de evaluar el impacto de la educación de este tema específico, es decir, no sabemos si el tema se está dando correctamente o no, porque las evaluaciones no son las correctas o las necesarias. Y cuando pasamos a la educación informal, pues sus ventajas es que es más accesible, sobre todo para áreas rurales. Se tiene más costo efectividad, como comentamos anteriormente, se da por voluntarios, quienes pues disminuye costos y aumenta la efectividad. Se enfoca más en la prevención que en la enfermedad. Eso es muy bueno porque muchas veces pues vemos cuando ya tienes la enfermedad, qué tipo de enfermedad tienes y demás, pero no vemos cómo prevenirla. Entonces, eso es lo que buscamos, prevenirla. Proporciona respuestas inmediatas a las dudas y cuestionamientos de las personas para que ellos sepan qué es lo que van a hacer después. Y este tipo de educación puede ser personalizada. Las desventajas, la calidad de la información no es la mejor o muchas veces no está actualizada. No siempre está bien organizada o estructurada y la información se llega a limitar en áreas específicas o poblaciones, no se da a todo el mundo, por así decirlo. Un ejemplo de este tipo de, ahora sí que, de información o de educación es en el programa MIDE. Este programa es una estrategia institucional que sustenta su metodología en el empoderamiento del paciente y con la ayuda de un equipo multidisciplinario en salud, incorpora comportamientos para una vida saludable por medio del personal capacitado como educadores en diabetes y médicos diabetólogos. Es un programa de primer nivel en México. Entonces, este es un excelente ejemplo si tú tienes diabetes mellitus o conoces a alguien. Este es un programa que te va a ayudar mucho. Ahora pasamos a qué tipo de educación te ha tocado experimentar y qué han aportado en tu formación y aprendizajes. Yo considero que he pasado por los tres tipos de aprendizaje. Yo soy ingeniero bioquímica y por lo tanto yo ya pasé por una educación formal. Además, estuve inscrita en muchos talleres, simposios y conferencias respecto a este mismo paralelo a mi carrera, además de otra carrera que estoy
pues cursando y sobre todo, pues día a día aprendo de las demás personas, de lo que me van enseñando, de sus conocimientos, por lo cual yo considero que he pasado a todos estos tipos de educación. Bueno, chicos, hasta aquí dejo mi video, aquí les dejo mi bibliografía y les agradezco mucho por la atención que me dieron. Me despido y que tengan un bonito día. Gracias. Bye.